racismo, bulos, noticias falsas, desigualdad, intolerancia, xenofobia, discriminación. odio. Para contrastar, informar y luchar contra todo esto, te presentamos nuestro podcast No comparto odio. acción realizada por Fundación ACOBE, dentro del programa de sensibilización No Comparto Odio 3, financiado por Comunidad de Madrid. disponible en YouTube y también en Spotify. ¿Qué tal? Nuevamente un capítulo más en nuestro podcast No Comparto Odio 3. Hablamos del capítulo 7 de esta cuarta temporada, en la que vamos a entrevistar a una entidad amiga, conocida de muchos años ya. Trabajan tienen mucho movimiento en el distrito de San Blas Canillejas, aquí en Madrid, y trabajan sobre todo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, también con sus familias, y tienen un trabajo muy interesante y unos programas muy interesantes, y sabemos además que lo dan todo por las personas con las que trabajan. Lo hemos visto y lo hemos sentido así. Nos va a acompañar Virginia López, coordinadora de acción social de la Asociación Achalay. Así que ya os invitamos a que veáis sus redes, veáis su web, porque tienen muchas cosas interesantes, y sobre todo si vivís por la zona, pues ir a verles, ir a visitarles, porque tienen muchas cosas interesantes y ayudan a muchas familias y muchas personas, sobre todo chicos, chicas, menores que necesitan un empujón, una ayuda para simplemente para convivir, para trabajar, para estar en esta sociedad. Y como se trata de trabajan con menores, nosotros les hemos hecho muchas, ya lo veréis, muchas preguntas sobre su trabajo y sobre lo que perciben, porque sabemos que las noticias falsas, los bulos, los creadores de bulos y noticias falsas, los jóvenes es un colectivo que les gusta mucho y a donde dirigen muchas noticias falsas, porque aprovechan de que son personas jóvenes que comparten todo, que están en una época, en un periodo de su vida en el que son bastante más rebeldes, muy contestatarios, y se aprovechan de esto para colarles noticias, colarles discursos de odio, aprovechando los estereotipos que todos tenemos. Y esto es un trabajo que hacen a diario desde Achalay, rompiendo esos estereotipos, no solamente desde nosotros, sino los que hay en la sociedad, y demostrar que muchos de ellos no son reales, no se ajustan a la realidad, y que que la convivencia nos hace encontrar todas las semejanzas y todo lo que nos une. Así que sin más dilación, sin más preámbulo, entramos en la entrevista con Virginia López y Nicole, su compañera de la asociación Achalay. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí con Virginia y Nicole de Asociación Achalay. A las dos, pues muchas gracias por estar aquí en este podcast. Bienvenidas. A ver, como ya hemos visto, ya hemos presentado, trabajáis hace mucho tiempo además, especialmente en el barrio de San Blas, el distrito de San Blas, ¿no? Canillejas, fundamentalmente con menores, ¿no? Con niños, jóvenes, adolescentes, etcétera. Y precisamente sobre esto, pues queremos empezar a hablar, un poco hablando sobre el tema del podcast. Sabemos que trabajáis además con estos menores que pueden estar en situación de exclusión, ¿no? o en riesgo de exclusión social. ¿Cómo veis que afecta a su autoestima, a la visión de futuro que podrán tener ellos, especialmente ya los jóvenes, ¿no? Que empiezan a pensar un poco en esto? El hecho de que se difundan bulos, noticias falsas, mensajes de odio sobre lo que podría ser su propia familia, su cultura, su origen, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, pues la verdad es que obviamente influye de una manera muy negativa en su autoestima. A lo mejor
podrías decir, no es una cosa como directa, ¿no? Directamente no hay evidencias, dices, bueno, no nos hacen un comentario de esto me afecta de esta manera, pero sí que nosotros observamos que ese tipo de mensajes de alguna forma como que se va insertando en su manera de sentir, ¿no? En su manera de sentirse, de verse a sí mismos y a sí mismas y también ver a su contexto, que es su contexto querido, es su contexto de pertenencia, ¿no? Y ven que hay una serie de bulos, de mentiras que les presentan de una manera que es totalmente alejada de la realidad. Eso claro. Por una parte. Entonces, ahí, claro, cuando ese tipo de mensajes se van como insertando en la manera de verse, también tiene consecuencias en la manera de proyectarse. Claro. Con lo cual, bueno, pues hay una parte donde no se ven pudiendo enfrentarse o no se ven seguros como para enfrentarse a ese tipo de mensajes. Y luego hay otra parte que también es más sutil, que yo creo que no solo afectan los bulos y cómo les presentan, ¿no? Cómo presentan, primero homogeneizan y ahí todo lo metemos como empastadísimo, ¿no? Da igual de donde sea, de donde venga, eso da igual, ¿no? Entonces, por una parte les presentan de una manera en el que no se sienten identificados porque se empasta todo y además se tergiversa, pero luego también en lo que no son, entre comillas, bulos, por ejemplo, el cine, la televisión, la forma de, ¿no? En el imaginario colectivo, la gente que es de otra cultura no tiene como un espacio donde se vean representando papeles que sean diversos, ¿no? Siempre aparecen, tú piensas en una serie de televisión o una película, siempre aparecen representando el mismo tipo de papeles. Entonces, eso que no son, comillas, bulos de los que digamos son como más peligrosos y más agresivos, sí van generando un sustrato en el que todo el mundo nos representamos según qué culturas, haciendo según qué cosas, aunque sean delictivas o no lo sean, pero siempre un mismo tipo de cosa. Y eso nosotros es algo que trabajamos mucho desde aquí, o sea, abrir el abanico porque la diversidad cultural es eso, muy diversa y muy heterogénea, ¿no? Y es verdad que creo que hay que seguir incidiendo, ¿no? Pero desde luego toda la parte de los bulos, pues claro que emocionalmente hace daño. Claro, un poco lo que dices es el tema de perpetuar unos estereotipos fijados, ¿no? El que viene de allí, pues es así, el que viene de allá es asá, ¿no? O como que a todos los españoles les gustan los toros, que esto no es porque es verdad. Como, que pueden ser algunos más cómicos, que vamos por ahí, ¿no? Algunos que pueden ser más cómicos en tema de cine, de series y tal, pero que luego si profundizamos es eso, ¿no? Es seguir ahondando en un prejuicio que no tiene por qué ser así. El latino no es así necesariamente, o el colombiano, o el ecuatoriano, o el peruano, o el boliviano, o el marroquí no es así. Entonces, sí. Por ejemplo, asociarlo con la falta de educación. Esto es. O con la educación que es menos, no sé, eso se dice mucho. Es que vienen con un nivel educativo muy bajo. Bueno, definamos nivel educativo. Claro. Entonces ahí a lo mejor nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? Claro. Desde Achalay, que trabajáis mucho con, además, el refuerzo educativo, la formación, ¿qué papel creéis que la alfabetización mediática, o sea, ayudarles a diferenciar la información real de la que son bulos, qué papel puede tener para empoderar a jóvenes, ya cuando estamos hablando de más mayores, ¿no? Un poco más mayores. Sí, yo creo que es fundamental y bueno, antes cuando estábamos reflexionando sobre las preguntas decíamos, es fundamental no solo para los jóvenes con los que trabajamos, sino en general, ¿no? Sí. Creo que la sociedad está pidiendo que seamos o estemos un poco más atentas a lo que recibimos y filtremos, porque creo que hay que hacer una labor muy pedagógica de, bueno, pues de ir a muchas fuentes, a distintas fuentes, porque, claro, la tendencia con todo esto de los algoritmos, etcétera, es que es muy perverso cómo funciona todo, ¿no? Yeah. Entonces, el mismo tipo de imágenes, ¿no? Y de mensajes que se reciben es algo que se va como alimentando desde según qué sectores y yo creo que es importantísimo, claro que sí, hacer esa labor, de hecho en nuestras actividades lo hacemos,
de ir como identificando tipos de mensajes, que siempre hay que contrastar, que mejor mires esa misma información en varias fuentes, que además lo compartas. Así que sí, es básico y yo creo que es como una actitud, no tanto como una estrategia solamente, ¿no? Sino una actitud, ir generando esa actitud vital en la que, ojo, hay que estar un poquito más despiertos, ¿no? Claro, claro. La identidad es clave en la adolescencia, ¿no? La búsqueda de identidad, el encontrarse. En el caso de menores, hijos de migrantes, vamos a centrar un poco, o ellos mismos, ¿no? Migrantes, ¿cómo intentáis que valoren positivamente su origen? Y estamos viendo que con estos discursos, los estereotipos y tal, ¿cómo pueden valorar positivamente su origen? Precisamente cuando vemos prejuicios, vemos estereotipos ligados a ese origen, ¿no? Que llegan desde fuera. ¿Cómo intentáis que lo hagan? Pues en este caso, o sea, siempre es abrazar desde otro punto de vista, ¿no? El que busquen compartir las experiencias. Al final, cuando estás con chavales que, pues, ya sean primeras generaciones o que vienen muy pequeños o en la adolescencia, siempre van a entrar como en esa dualidad de tengo mi origen, pero a la vez estoy abrazando otra cultura, me empiezo a mezclar, empiezo a no ver esa línea de qué es lo que soy, cómo me piden que sea y qué es lo que tengo que ser. Entonces, siempre se están moviendo en esa parte y les causa, y esa identidad se empieza a borrar y empiezas a comprar cosas que realmente no son y que son pues esos bulos, esas mentiras que suelen soltar y las hacen suyas y, como dijo Virginia, las proyectan. Entonces, siempre desde un compartir, desde un abrazar el cómo, qué es lo que a mí me gusta de lo que traigo y mi familia me enseña y qué es lo que también me gusta de lo que hay y de lo que me rodeo. Entonces, ahí es como una forma de decir, vamos a crear tu propio mundo y esto es lo que tú eres. Y eso es lo que representas y con la búsqueda, el enseñar que hay muchas formas de ser una persona migrante o una persona de orígenes migrantes y no es lo que establece la sociedad. Entonces, eso es un proceso bastante largo, pero que los adolescentes consiguen compartir muy bien cuando se encuentran en un espacio donde no hay ese prejuicio, ¿no? Donde él preguntas, ¿y por qué es eso? ¿Por qué se da eso? Entonces, ahí empiezan a formular y a hacerse preguntas y yo creo que poquito a poco van generando su propia identidad, que es eso, que no hay nada estipulado. Qué importante es crear los espacios, como hacéis desde H-Live, justamente un espacio libre para que puedan hacer esa construcción y puedan, lo que tú dices, ¿no? Abrazar lo bueno de ambas cosas, ¿no? Del origen y del sitio donde están o donde han nacido, a lo mejor, en algunos casos. Vuestro trabajo en red, además, en San Blas, en Canillejas, en el barrio es fundamental. Conocemos vuestro trabajo desde hace mucho tiempo. ¿Consideráis que la conexión con la comunidad, con el barrio, vamos a decir así, será una forma más efectiva de vacunar, entre comillas, a los jóvenes contra la intolerancia, contra el racismo que fomentan los bulos, porque esto es lo que hacen? No, claro, sí, absolutamente. O sea, el tener una relación, digamos, con el barrio, con el conocer también qué gente pertenece aquí y cómo te puedes, o sea, cómo las diferentes nacionalidades que se dan, las diferentes culturas, todo es como, oye, pues estamos en convivencia y vamos a tratar de llevarlo bien. O sea, es como muchas veces vienen están destruyendo el barrio, ya vale, pero ¿quién está destruyendo el barrio? ¿Quién? Vosotros no lo cuidan. ¿Quién no lo cuida? ¿Dónde podéis acudir para generar ese cuidado que estáis proclamando, ¿no? Sí. Y eso se da mucho con los grupos de adolescentes, de que se dan cuenta de cómo está la situación y que haciendo talleres con ellos de decir, es que esto no lo crea la gente. Esto hay organismos que a lo mejor no están prestando una atención y dónde nos podemos organizar, ¿no? Y ahí empieza el trabajo en red yo creo que con todo el barrio que van conociendo y eso también, fomentar los recursos a los que pueden acudir
y lo piden muchas veces. Sí, además que San Blas Canellejas es un distrito con mucho movimiento asociativo y una red importante de entidades que Y de hecho ahí se han trabajado y se trabajan, ¿no? Como muchas iniciativas o campañas concretas, ¿no? Hay grupos motores contra las violencias racistas, por ejemplo, y ahí, bueno, pues siempre Achalay está presente porque realmente si no vamos tejiendo esa red es muy difícil tampoco, ¿no? Sentirte como aislado, ahí vas ganando en fuerza y es verdad que es un distrito con bastante pasado y presente y ojalá futuro asociativo, vaya, sí. Sí, ojalá. Los niños jóvenes de hoy son los que más tiempo pasan en redes sociales, en definitiva, ¿no? Entonces, justo donde los bulos se propagan mucho más rápidamente, ¿no? Son, digamos, la carne de cañón. Precisamente el objetivo ahí de muchos creadores de bulo. Entonces, han tenido que desarrollar seguramente alguna estrategia o actividad específica. Vosotros habéis tenido que desarrollar para hablar con ellos específicamente ya sobre esa desinformación que crece en el entorno digital. O sea, sí, las estrategias, digamos, cuando entramos en redes es donde más, digamos, se puede perder ese control. Control desde la perspectiva de qué es lo que están viendo. Y eso les pasa tanto a los padres como a nosotras también de qué realmente ves. Entonces, lo que ahí tratamos de hacer siempre, ya sea con adolescentes o más peques, es qué es lo que esta persona está intentando mostrarte. O sea, es real, eso siempre lo que intentamos ver. Esto es real, esto lo ves como algo que sucede continuamente a tu alrededor o es algo que simplemente esta persona por algún beneficio, ya sea personal o publicitario, quiere enseñarte. Entonces, con los chavales siempre es el cuestionamiento. O sea, creo que es no hay que creerse todo al principio, pues todo lo que te muestran es buscar siempre la información, pues como ha dicho Virginia, siempre el contrástalo, búscalo en otras redes. Aquí siempre es el interesarse y sobre todo el decirnos, vale, esto me lo crees, búscalo en otro sitio. Vamos a ver, ¿tú cómo lo has visto? Cuando son sobre todo situaciones donde se afectan mucho a las personas que dicen, bueno, pero es que mi familia no es así. Y es como, entonces, ¿no crees que si tu familia no es así, hay mucha que tampoco lo será? O sea, ¿de dónde está saliendo esto? Entonces, creo que siempre el estar repitiéndoles, buscar información desde otro lado o mostrándosela a nosotras también de, vamos a reflexionar sobre esta noticia. Y lo consiguen y lo llevan bastante a lo propio, ¿no? Al decir, pues es que yo no soy así. ¿Por qué me dicen que soy así? Claro. Qué importante es fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar y el sentido común, en definitiva, también, ¿no? Si tuvierais que enviar, hemos hablado de menores, pero si tuvierais que enviar un mensaje a los madres, a los padres de esos menores con los que trabajáis diariamente, ¿qué consejo sería el consejo clave que les daríais para ayudar precisamente a que sus hijos e hijas puedan crecer emocionalmente fuertes en un entorno donde la desinformación puede ser muy hostil? Mira, yo antes de pasar a ese tema, sí hay una cuestión que se me ha quedado en el tintero hablando de los bulos, que es importante resaltar, sobre todo por el contexto con el que nosotras trabajamos. Sí. Nosotras trabajamos en un contexto de vulnerabilidad social y económica. Entonces, en este contexto hay un bulo muy, muy grande, muy, muy duro también, y es que la población inmigrante es la que más recibe las ayudas, ¿no? Hay ayudas que las reciben los inmigrantes y no están para los españoles. Bueno, pues quería aprovechar este altavoz para decir que yo imagino que todo el mundo sabe que es absolutamente falsa esa información, pero por si acaso sí me gustaría que quedara constancia, ¿no? No es cierto, o sea, el hecho es que, o sea, si no hay ayudas para todas las personas es porque las ayudas son absolutamente limitadas y debería haber más. Si hay lista de espera en la sanidad pública no es porque la colapsen los inmigrantes, sino porque
el deterioro de la salud pública es más que evidente, ¿no? Sí. Entonces, pero que además nosotras tenemos como pruebas muy reales porque trabajamos con muchas familias, aproximadamente algo más de 100 familias de distintos orígenes y sabemos las ayudas que hay y no es cierto que las centralicen. O sea, se me ha quedado antes en el tintero y quería decirlo, ¿no? No, es importante y coincidimos plenamente además con esto. Ese es un tema. Luego también hay un tema de que en realidad la discriminación que más sufre la gente con la que trabajamos nosotras, bueno, pues es la profobia. O sea, ahí hay todo un tema con la pobreza. Claro, la inmigración que se asocia mucho a la pobreza, un tipo de inmigración. Porque hay otro tipo de inmigración que como no se asocia a la pobreza, pues oye, no, la gente no tiene tanto problema, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay que, bueno, pues hacer mucha pedagogía con eso, que a veces la gente no tiene acceso a recursos porque viene de lugares buscando un futuro mejor y que es muy lícito y que ahí se les apoya, pero no tienen por qué tener otras dificultades asociadas, ¿no? O sea que, bueno, que eso de la vulnerabilidad también es súper heterogénea, o sea, no es siempre igual, ¿no? Y ojo con perder, porque eso también repercute en lo que hablábamos antes de las identidades, ¿no? Es como que al final lo que se va como perpetuando es una identidad asociada a unos estereotipos, a unos prejuicios que no son así. Y luego ya volviendo a tu pregunta, yo creo que hay un tema de comunicación, fíjate, o sea, yo lo único que podría decir es comunicación en la familia para que sepamos en qué está mi hijo o mi hija, qué es lo que está viendo, qué es lo que está buscando, porque hay veces que cuando tú vas a las redes a buscar según qué mensajes es porque hay un tema de carencia de fondo o de dificultades que me estoy encontrando, que ahí es como que te las refuerzan, ¿no? O te dan falsas ideas, falsas salidas para esa necesidad que tengo. Si tú ves que desde que llegas a un país te están machacando o están, a ver, igual es un poco exagerada, si la imagen que hay de ti es una imagen muy negativa o muy asociada a esto que estamos comentando, también es fácil que busques ese sentimiento de pertenencia también en propuestas que son todavía peores, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay una parte de comunicación en la familia, punto número 1, pero comunicación también con la gente que tienes a tu alrededor, comunicación con tus vecinos y tus vecinas, participar en lo que decíamos, en propuestas de la comunidad, en propuestas del colegio, de los centros educativos, porque la única manera que tenemos de realmente frenar esos bulos es tejiendo un tipo de red en el que no sea posible sostenerlos. ¿Cómo vas a sostenerlos si yo tengo amigos de gente de diferentes lugares? Aunque me digan no sé qué cosas, si es que yo tengo amigos de no sé qué lugar, de otro país, y no son esa imagen, ¿no? Claro. Yo creo que si nos mantenemos, ¿no?, con esas redes, es muy difícil que puedan... Hay veces que se perpetúan esos mensajes porque estamos muy aislados y muy desconectados, ¿no?, los unos de los otros. Sí, la importancia es lo que tú dices, tejer una red, pero ya no una red a nivel, porque cuando hablamos de trabajo en red siempre el imaginario nos hace llevar a entidades que trabajan juntos. No, sino que vaya más allá, que vaya la gente, que esté en la calle, que el propio vecindario, en el instituto, en el colegio, y que eso permita, es justo, ¿no? Que lo que tú dices, no que los bulos se caigan por sí solos, porque no se pueden sostener, porque ya conocemos que no es así. Antes de finalizar, no sé si queréis, porque a COBE conocemos mucho vuestro trabajo, pero igual la gente que nos escuche o que nos vea en el podcast les muevo a Chalai. No sé si queréis contar un poco o si tenéis alguna actividad o algún proyecto que queráis difundir, o simplemente dónde acudir si necesitan vuestro apoyo. Entonces, este momento para vosotras. Es nuestro, ¿no? Sí. Vale, bueno, la Asociación Achalai lleva presente en el distrito de San Blas desde hace ya casi 17 años, o sea que ya llevamos un tiempito.
Achalay tiene como dos proyectos, un proyecto que se llama Achalay Diversidad, que trabaja con discapacidad intelectual en la Facultad de Educación de la Complutense, ¿vale? Y luego estaríamos que presentamos y que es el más conocido en el distrito, ¿no? Que es Acción Social, que trabajamos con infancia, adolescencia y juventud y familias. Hacemos intervención socioeducativa con los chavales y las chavalas por las tardes, refuerzo educativo, ocio. Hay un programa también que se llama Lanzadera, que trabaja con jóvenes en exclusión, un poco para acompañarles en esa transición a la vida adulta desde el punto de vista educativo, pero también prelaboral. Y luego hacemos intervención con las familias a nivel de acción social y también un pequeño programa de ayudas básicas con ropero y reparto de alimentos. Siempre con las personas y las familias que están inscritas en las actividades, o no es asistencialista, ¿no? Y actualmente tenemos 2 centros, uno en Valdecanillas y otro que empezamos hace un año en el CEIP El Sol, que tenemos aulas cedidas y lo hacemos en los 2 lugares. Y bueno, si quieren contactar pueden entrar en la web de achalay.es y ponerse en contacto con nosotras, con Nicole, que es la experta en chavales. Pues perfecto. Yo mira, el vuestro de siempre, si lo he conocido, el de Valdecanillas, este otro ya nos pasaremos para veros por ahí. Invitados siempre. Solo me queda agradeceros, Virginia, Nicole, por haber aceptado. Sé que tenéis, además, cuando trabajáis con menores, tenéis muchísimo que hacer todos los días. Gracias por haber aceptado y haber buscado un huequito para estar con nosotros hoy. Y nada, desearos éxito en todo lo que estáis haciendo, mucho ánimo, mucha fuerza y a seguir sumando, que yo creo que entre todos y todas podremos conseguir mejorar poquito a poco, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y por la labor que hacéis, que también os seguimos. Gracias. Bueno, Virginia, Nicole de Asociación Achalay nos han contado tantas cosas tan importantes, tan buenas. Compartimos las preocupaciones, agradecemos el trabajo que hacen y lo felicitamos, y sobre todo a seguir sumando, a seguir trabajando en la misma línea para conseguir juntas una sociedad mejor, más equitativa, más igualitaria, y sobre todo donde rompamos estos estereotipos que marcan muchas veces a la sociedad y que no tienen por qué ser así y que no se ajustan a lo que son las personas de verdad. No me queda otra más que despedirme de vosotras, no sin antes deciros que compartáis este contenido si os gusta en vuestras redes con el hashtag #NoCompartoOdio3. Compartimos lo bueno, lo mejor, lo positivo, como siempre. No compartamos odio. Nos vemos en el siguiente capítulo de No Comparto Odio. Hasta la próxima.